Gálatas 1 del 1 al 9. Galatians 1, verses 1 through 9. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea gloria por siempre y siempre. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amado Dios y Padre Santo, una vez más estamos delante de tu trono, Señor. Hemos pasado de tu altar, Señor, de haberte adorado a través de cánticos, Señor, y de otras actividades durante el devocional. Ahora, Señor, adorarte a través de la predicación de tu palabra. Así que, Señor, te rendimos reverencia, Padre, en este momento, prestando oído a tu palabra, haciendo dispuestos nuestros corazones y nuestras mentes para que tu Espíritu trabaje en nuestras vidas. Que sea tu palabra eficaz, Señor, en nuestras vidas, transformándonos, Dios mío. Llevándonos, Padre, cada día a un caminar más cerca, Señor, más igual, más similar al caminar de Cristo. Ahora, Padre, que tu Espíritu obre cada una de las enseñanzas de tu palabra en nuestras vidas para que salgamos edificados en este día, Señor, y podamos crecer en el conocimiento tuyo, en tu gracia, en tu amor, en tu palabra. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el santo, dulce y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, ha sido, es y seguirá siendo atacado desde varios ángulos. Pero el peor ataque al Evangelio de Jesucristo, hermanos, proviene desde adentro. Los reinos, hermanos, no caen tan fácil cuando son atacados desde afuera, sino cuando son atacados desde adentro. Y en cuanto al Evangelio de Jesucristo, hermanos, el peor ataque que puede recibir es aquel que viene desde adentro. Y esto es peligroso, hermanos, dado que los que atacan desde adentro vienen disfrazados como uno de nosotros. Se parecen a nosotros, actúan como nosotros, hablan como nosotros, ¿verdad? Y mire lo que el apóstol Pablo nos advierte en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
The gospel of Jesus Christ has always been, is being, and will always be attacked. But the worst attack doesn't come from without, but from within. And the danger is that those who attack the gospel of Christ are disguised as one of us. They look like us, they act like us, they talk like us, but they're not one of us. In 2 Corinthians chapter 11, verses 13 through 15 says, "For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works." Y hermanos, el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de salvación. Y debe de ser puro, debe de ser íntegro, no debe de perder su esencia. De otra manera, hermanos, un evangelio pervertido no salva. El evangelio de Jesucristo, como nos lo presenta en 1 Corintios 15, del 1 al 4, es que Jesucristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el apóstol Pablo dice que si creemos eso, somos salvos. The gospel of Jesus Christ must be pure. It must not lose its integrity. It must not lose its essence, because it is the only gospel that saves. The Apostle Paul says that the gospel of Jesus is, as stated in 1 Corinthians 15, verses 1 through 4, is that Jesus died according to the Scriptures. He was buried and he resurrected on the third day according to the Scriptures. If we believe that, we are saved. You can't change that. You add anything to that or you take away from that, that's not the gospel. It will not save you. You have to leave it the way it is. Y leemos, hermanos, el saludo de Pablo. Con el saludo, hermanos, podemos ver que ya Pablo está enojado con esta iglesia. Pablo, apóstol. Notice that Paul's salutation already looks angry. Paul, an apostle. And then he puts in there, he adds, not of men, neither by man. Notemos que él añade ahí, no de hombres, ni por hombre. ¿No le suena a usted como que está un poquito enojado? Luego de que él da su nombre en el saludo, hermanos, inmediatamente da su título. After he gives his name, he immediately gives his title, his office of apostle, su oficio de apóstol. Habían falsos maestros, hermanos, que se habían introducido a las iglesias de Galacia. Y estos eran judaizantes. Estos eran personas, hermanos, que exigían la circuncisión y obras para la salvación. Y estos falsos maestros, hermanos, para desacreditar a Pablo, lo acusaban de que él no era ningún apóstol. There were false teachers that had infiltrated the churches of Galatia, who were perverting the gospel of Jesus by adding circumcision and works as the means of salvation. Circumcision was necessary basically for your initial salvation, which is justification, and then the works were in order to sanctify yourself. La circuncisión era
pudiéramos decir que para la salvación inicial o la justificación del pecador, y luego las obras para santificarlo. Pero hermanos, el Evangelio de Jesucristo no dice nada en cuanto a las obras jugar algún papel en la justificación o santificación del creyente. Aunque, hermanos, un aspecto de la santificación envuelve, hermanos, las obras del creyente. Pero ya usted y yo hemos sido santificados, hermanos, por la fe en Jesucristo. And so, the gospel of Jesus has nothing to do with works. Works have no part in saving man. We're justified by faith, and we're also sanctified by faith. Now, there is an aspect of our sanctification that involves our daily walk, our works. But we're already sanctified. We're already saints. The day you die and I die, we don't need to be canonized as saints. We are already saints. El día que usted y yo muramos, hermanos, no tenemos que ser canonizados como santos. Ya somos santos. Amén. ¿Te quiere un título? Santo o santa. Y tenemos a San Gabriel, San Héctor, Santa Enilda y así por el estilo. Ustedes son todos santos, hermanos. Si usted está en Cristo, usted es un santo. Amén. Somos santos en el Señor. We are saints in the Lord. Ellos negaban el apostolado de Pablo, hermanos, para desacreditarlo. Y usted sabe que cuando usted no puede argumentar contra la verdad, la única opción que usted tiene es la de desacreditar a la persona que está hablando la verdad para desacreditar lo que está diciendo. Y eso es falta de inteligencia. Insultar a la persona o desacreditarla para desacreditar lo que dice, hermanos, es obviamente, es obvio, evidencia de que no pueden derribar la verdad. And so what these people were doing, these false teachers, was they were discrediting Paul. They were saying that Paul was not an apostle. See, because Paul preached the truth. And these false teachers could not bring down the truth that Paul preached, the teachings of Paul. And so what happens with these people, which have lack of intelligence, that's why they do this, is they need to discredit you in order to make people doubt what you're saying. You know, the worst criminal can come in here and say Jesus saves. The fact that he's a criminal does not make his words wrong. Un criminal, hermano, un asesino puede entrar aquí y decir que Jesús salva. El hecho de que esa persona sea criminal, hermano, no desacredita esas palabras de que Jesús salva. Eso es verdad, Jesús salva. Pero Pablo era un santo, hermanos. Era un apóstol del Señor. Y ellos tenían que desacreditarlo. Y vemos, hermanos, versículo 15 dice: mas cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo fue llamado por Jesús, hermanos, por Dios. In verse 15 we read that Paul says, but when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me by his grace. God called Paul. He had the right as an apostle who was called by the Lord. En el capítulo 2, versículo 8, dice, porque el que fue poderoso en Pedro, está hablando de Jesucristo que fue poderoso en Pedro, para el apostolado de la circuncisión, fue poderoso también en mí para con los gentiles. So in chapter 2, verse 8, Paul says, for he, speaking of Jesus, that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me towards the Gentiles. Pedro era el apóstol a los judíos,
Y Pablo era el apóstol a los gentiles. Ese es el apóstol suyo y mío. Peter, ese era su derecho, hermanos. Él está, hermanos, dando a conocer su llamado al apostolado. Nos dice en el versículo 1, no de hombres ni por hombre. Yo no fui el que me llamé, ni nadie aquí en la tierra me llamó. Hoy en día hay muchos pastores que son llamados por el Señor y hay otros que se llaman a sí mismos. El reverendo Jesse Lee Peterson decía, unos son llamados por el Señor y otros son llamados por sus mamacitas. So he says, an apostle not of men, neither by man. Paul was not called by any man to be an apostle, or it was not his idea either. Nowadays there are pastors who are called by God, but then there's also pastors who call themselves. Reverend Jesse Lee Peterson used to say, some pastors are called by God and some are called by their mamas. That's what he used to say. And it is true. Everybody wants to be a pastor today, but they don't want to go through the pains of being a pastor. Hoy día muchos quieren ser pastores, pero no quieren vivir, hermanos, los sufrimientos que hay que pasar como pastor. El apóstol Pablo, una de sus evidencias de que él fue llamado por el Señor eran los sufrimientos que él padeció. Mientras que otros que se decían ser apóstoles más grandes que Pablo no tenían ni un rasguño. The Apostle Paul, one of the marks of his true apostleship was all the sufferings he went through. While those false apostles that he speaks of did not even have a single scratch on their bodies. Él no fue llamado de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó entre los muertos. Ahí están, hermanos, Jesucristo, Dios Hijo, y el Padre, Dios Padre. Ambos, hermanos, con la misma autoridad, fueron los que llamaron a Pablo al apostolado. And so Paul says, I was called by Jesus Christ and God the Father. So God the Son and God the Father, with the same authority, both called Paul into the office of apostle. Y lo tercero, hermanos, es que el apóstol Pablo en el versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Pablo contaba con el respaldo de los hermanos, de los miembros de la iglesia, de donde él escribió esa carta. The third thing that Paul had backing him up as an apostle was, and in verse 2, and all the brethren which are with me. Si Pablo hubiera sido un falso apóstol, hermanos, los demás hermanos lo hubieran negado también. Pero tenía el respaldo de los hermanos de la iglesia. If Paul was a false apostle, the other brethren of the other churches would have denied him. They would have said he's not an apostle. But he was counting on their support. They backed him up. So the Galatians could not deny that Paul was an apostle. Los Gálatas no podían negar que Pablo era apóstol. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que el apostolado de Pablo establece su autoridad. The apostleship of Paul establishes his authority. Hoy en día hay muchos que se llaman apóstoles. There's many nowadays that call themselves apostles. Mira, hermano, esto lo vamos a decir una vez y no vamos a tener que repetir tantas veces. Los apóstoles eran 12, más Pablo son 13 y ahí se quedó. No hay más apóstoles. Eso fue para el primer siglo. Lo que Dios estableció de ahí en adelante fueron pastores y diáconos. Y eso es bíblico. Ya los apóstoles se acabaron, esa autoridad quedó ahí, quedó grabada en las Escrituras, y usted y yo tenemos que irnos por lo que ellos enseñaron, que Cristo se los enseñó a ellos. Amén. Let me be direct, and I'm going to say it once and not repeat it again. There were the 12 apostles plus Paul is 13, and that's it. There's no more. There's no apostles today. There are those who claim to be apostles, but they're not apostles. There's only 13 of them, 12 and Paul.
After that, God ordained pastors and deacons, not apostles. That's it. It ends right there in the scriptures. They're written there in black and white for you to go by the apostles' teachings, which they received from Christ. There's nothing else to add to that. No hay más nada que añadirle a eso. Y el apostolado de Pablo establece su autoridad. Hermanos, los apóstoles recibieron su doctrina de Jesucristo. En Efesios 3:5 dice, misterio. Acuérdense que en el Nuevo Testamento hay misterios revelados que antes no se conocían. Y en el Nuevo Testamento están revelados esos misterios. Misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hermanos, que las enseñanzas y misterios y doctrinas que usted y yo conocemos en el cristianismo, se las reveló Dios directamente a estos apóstoles. Ellos las enseñaron, quedaron grabadas en la Biblia y están disponibles ahí para usted y para mí. Amén. In Ephesians 3:5, Paul says that, speaking about mysteries, and mysteries are things that have not been revealed before and now they are revealed, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. So the teachings, the doctrines, the mysteries that you and I know in Christianity were taught by the apostles who received those teachings, those mysteries from Jesus Christ himself. And now they are recorded in the scriptures for you and I to be guided by. Ellos le enseñaron a la iglesia, hermanos. Juan 14, John 14, versículos 25 al 26. Hablando el Señor Jesús, dice, estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Esto le está hablando a los apóstoles. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y hay otro pasaje donde dice, Él os guiará a toda verdad. In John 14:25 and 26, Jesus says, these things have I spoken unto you, being yet present with you, the apostles. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. There's another passage where it says that the Spirit will guide you into all truth. The apostles were guided into all truth, and they taught it to the church. Los apóstoles fueron guiados a toda verdad, hermanos, y ellos le enseñaron a las iglesias. El saludo en el versículo 3. Gracia sea a vosotros y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, hermano, es la fuente de la salvación. Y la paz es el resultado de la salvación. Como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Grace, the salutation of Paul, grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ. Grace is the source of salvation, and peace is the result of salvation. As it is written in Romans 5:1, therefore justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hermano, si usted no ha recibido salvación, la salvación es gratuita. Es por la gracia de Dios.
Gracia es un don inmerecido. Usted y yo no lo podemos ganar. No podemos obtenerlo por ningún esfuerzo, por ningún mérito, ninguna obra. Y esto era lo que estos falsos maestros estaban haciendo en las iglesias de Galacia, enseñando la salvación en base a méritos y obras. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia, en otras palabras, un regalo que no nos merecemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ephesians 2:8-9 says, for by grace, an unmerited gift, you are saved through faith. And that not of yourself, for it is the gift of God. You can't earn it. Not by works, lest ye boast. You can't earn it. It's only through faith, by God's grace. Es solo mediante la fe, por la gracia de Dios. Así que, hermanos, si alguno de ustedes, hermanos, no ha tenido ese don, Cristo te ofrece ese don gratuito. Amén. Amén, Señor. Cristo te perdona de todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Quedan allá clavados en la cruz. Recibes el perdón eterno, la salvación eterna. Recibes ese sello que te garantiza el cielo, te garantiza la eternidad con Jesucristo. Ese es el evangelio de Jesucristo, un evangelio de gracia, un evangelio de paz, un evangelio de amor, un evangelio de perdón. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y no estoy diciendo, hermanos, que usted y yo no tenemos responsabilidades como cristianos de hacer buenas obras. Pero esas obras para nada sirven para salvarnos, hermanos. Esas obras no le añaden nada a lo que ya Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. Amén. And so, if you have not received that saving grace of God, you can receive that today. It is a free gift that you receive by faith. That is the gospel of Jesus Christ, which is a gospel of love, a gospel of grace, a gospel of peace. And you can't earn it by any works. You receive it by faith. And I'm not saying that we don't have duties as Christians as far as good works go. But good works have nothing to do with saving you. Good works can't add to the work that Christ already did to save you and me. To receive the forgiveness of sins, past, present, and future. To receive eternal salvation. Versículo 4. En Gálatas nuevamente, capítulo 1. Hablando del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Verse 4. If you can read it in your Bibles so they can keep up with time. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículos 18 al 19. Nos dice básicamente, hermanos, prefiero leerlo. Aquí en Gálatas 1:4 nos dice que Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos de este presente mundo, y dice conforme a la voluntad de Dios Padre y nuestro. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. Fuimos redimidos, hermanos. Cristo se dio a sí mismo. Se puso en lugar de nosotros.
la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. That Christ gave himself, and in 1 Peter 1:18 and 19 says that, for as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb, without blemish and without spot. Christ gave himself for you and me. He redeemed you and me with his blood. And that was according to the will of the Father. Hebreos 10:14, hermanos, nos dice que con una sola ofrenda, ¿cuál fue esa ofrenda que Cristo dio? Su sangre. Con una sola ofrenda, hermanos, una sola, perfeccionó para siempre a sus santos. Tú y yo somos imperfectos, pero perfectos. Imperfecto, hermano, porque cometemos errores, cometemos faltas, fallamos, pecamos, ofendemos a Dios, ofendemos al hermano, ofendemos al prójimo. Pero delante del Padre, por esa ofrenda que Cristo dio, el Padre nos ve perfectos. Cristo nos ha perfeccionado para siempre con su sangre. Nos ha hecho santos perfectos delante de su Padre, de una vez por todas y para siempre. Ese es el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Amén. Hebrews 10:14 says that with a single offering, what is that offering that Christ gave? His blood. One single offering, he perfected forever his saints. We are imperfect and yet perfect. Imperfect because we fail. We stumble. We sin. We offend God. We offend our brothers and sisters, and we offend our neighbor. But despite that, because of that single perfect offering of Christ, God the Father sees us as perfect saints by the blood of Jesus Christ. Once and for all, forever. That is the gospel of Jesus Christ. The gospel of salvation, the gospel of peace. Para librarnos de este presente siglo, hermanos, en Juan 17:16, Jesús dice, Padre, como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Ellos estamos aquí en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Hemos sido librados de este mundo que va a recibir la ira de Dios. Y usted y yo no somos de este mundo, no estamos contados con ellos, estamos contados como ciudadanos del cielo. In John 17:16 says that Jesus says in his prayer, as I am not of the world, neither are they of the world. You and I are not of this world. We are in this world, but we don't belong in this world. We're not citizens of this world, we're citizens of heaven. And so the wrath of God will fall upon this world, but we're not citizens of this world. So you and I are spared from the wrath of God. That's the gospel of Jesus Christ. Ese es el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Conforme a la voluntad del Padre. According to the will of the Father. Primera de Pedro 1:20 dice que ya Cristo fue preordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. That all this was according to the will of God. We also read in Peter, 1 Peter 1:20, who, speaking of Jesus, who was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Ahí está el Evangelio de Jesucristo, hermanos, resumido. Versículo 5, al cual sea gloria por siempre y siempre. Amén. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo es para la gloria de Dios. El Evangelio de Jesucristo glorifica a Dios. Sí se predica el Evangelio puro,
sin alterar, que Cristo murió por ti y por mí, fue sepultado y resucitó, ese evangelio glorifica a Dios. No aquel que dice que tú aportas a tu salvación con tus obras. No aquel que tiene que darle una ayuda a Jesucristo porque lo que Él hizo en la cruz no fue suficiente. El evangelio que glorifica a Dios es aquel en el que Dios lo hizo todo por ti y por mí, y tú y yo no teníamos nada que dar para el Señor. Ese es el evangelio de Jesucristo y ese es el que glorifica a Dios. Porque de otra manera, si tú y yo aportamos en algo, tú y yo tenemos parte de esa gloria también. Tenemos que gloriarnos de algo. Pero la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y aún la fe que tú y yo tenemos no era tuya y mía tampoco. Dios te hizo el favor y te la dio. Así que tú y yo no tenemos ninguna, absolutamente ninguna manera de gloriarnos, hermano, ni aún por la fe. Y el que se gloría, dice la Biblia, gloríese en Cristo. Porque Él fue el que lo hizo todo. In verse 5, we read that this is to whom be glory forever and ever. The gospel of Jesus Christ glorifies God. If man contributes to his salvation, then God no longer gets all the glory. Man has some glory to boast about. And that's why the Bible says, not by works so that you don't boast. And you may claim, but I had faith. Yeah, but it wasn't even yours. That wasn't even your faith. God had to be gracious towards you and do you a favor and ignite that faith in your heart. Otherwise, you and I would have no faith to believe in Christ. It is the work of God. And so what glory do you and I have? None. We can't glory. We haven't contributed anything. It is all of God and none of me. Fue todo de Dios y nada de mí. Vinimos a Él con las manos vacías y Él las llenó. Amén. We came to Him with empty hands and He filled them up. That's the gospel of Jesus Christ. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, estoy maravillado. The Apostle Paul says, I marvel. Y lo curioso de esto, hermano, es que no eran los falsos maestros lo que sorprendía a Pablo, sino la prontitud con la cual los gálatas aceptaron las falsas enseñanzas. And it wasn't the false teachers that marveled Paul that surprised him. It was how quick the Galatians were to receive the false teachings. That marveled him. Eso le sorprendió, hermanos, a Pablo. Que los gálatas, hermanos, ni se preocuparon por pelear por la verdad, no se preocuparon por contender por la fe una vez dada a los santos, sino que prontamente, hermanos, recibieron sin ningún esfuerzo las falsas enseñanzas. And so Paul was marveled because the Galatians did not even fight for the truth. They were very quick in receiving the false teachings. They did not contend for the faith. Y las enseñanzas de los falsos maestros, hermanos, eran por lo menos las que le mencioné ahorita: ganar la salvación por la circuncisión. Usted tenía que ser judío primero antes de venir a Cristo, porque si no, no podía. Eso es ganarse la salvación por medio de la circuncisión. Y segundo, mantener la salvación por medio de obras. So what were the false teachings teaching? Well, basically, you can summarize it this way, that you had to obtain salvation by the circumcision, which I mentioned before, and that you had to maintain that salvation by works. That's what the false teachings, the false teachings that came from these false teachers. En Hechos 15:5 vemos, hermanos, que hubo un problema en la iglesia.
Ese fue cuando Pablo tuvo que llamarle a Pedro hipócrita, peleando sobre este mismo asunto de, hermanos, si la salvación era en base a fe o en base a obras. Y en Hechos capítulo 15, versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos, ellos estaban en la iglesia, que habían creyeron en Jesucristo, pero se trajeron las malas costumbres del fariseísmo, se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Ahí está, hermano, las falsas enseñanzas. Y esta epístola de Gálatas, Pablo la escribió posiblemente antes de este concilio que se reunió en Jerusalén. Porque Pablo no menciona nada de eso en Gálatas. Y eso es lo que estamos viendo en el concilio de Jerusalén. Se está discutiendo esto que Pablo está atacando. Esa exigencia, hermanos, de estas personas que no habían dejado sus malas costumbres del fariseísmo. In Acts 15:5, you can read it for yourselves, where it says that there were some Pharisees in the church. They had believed in Jesus, but they didn't leave their Pharisaism behind. They brought it into the church and they demanded that the Gentiles were supposed to circumcise themselves and follow the works of the law of Moses. That's exactly what Paul was contending against. Porque eso, hermanos, no es el Evangelio de Jesucristo. That is not the gospel of Jesus Christ. Y lo que hicieron ellos fue, hermanos, que ellos dejaron la gracia de Cristo para irse a ese otro evangelio. What they did was that the Galatians, they left the grace of Christ to go to that other gospel. Pero en el versículo 7, Pablo dice, no es que hay otro evangelio, no hay otro. El único que hay es el de Jesucristo, el que yo les he predicado, dice Pablo, ¿verdad? El único evangelio de salvación, hermanos, es el evangelio de la gracia de Jesucristo. Paul says in verse 7, there's no other gospel. There's no other gospel. There's only one saving gospel, and that is the gospel of the grace of Jesus Christ. That is the only gospel that saves. Añadirle, hermanos, cualquier cosa al evangelio lo pervierte. Anything that you add to the gospel of Christ perverts it, corrupts it, corrompe la integridad y la esencia del evangelio, del mensaje de buenas nuevas. To add anything to the gospel corrupts its integrity and the essence of the message of the good news. Y como dije ahorita, hermanos, le roba a Dios de su gloria y le da la gloria al hombre. And it also robs God of His glory and gives the glory to man. Te preguntará, ¿y qué hacemos con las buenas obras? Hágalas. No hay que preguntarlo, hágalas. And you may ask, what do we do with good works? Just do them. You don't need to ask, do them. Pero las buenas obras no son la fuente de la salvación, sino el resultado de la salvación. But the good works are not the source of salvation. They are the result of salvation. So do them. Hágalas. Porque en Efesios 2, 8 y 9, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, etcétera, etcétera. En el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para caminar en las obras que Él preparó de antemano para ti y para mí. Amén. Nos salvó para que tú y yo pudiéramos caminar ahora con gracia y con amor en las obras que Él puso para ti y yo hacer.
So if you go back to Ephesians chapter 2, verses 8 through 10, for by grace you are saved through faith, etc., etc. Verse 10 says, for we are his workmanship, created in Christ Jesus to walk in those works that he prepared beforehand. He saved you and I to do good works. He didn't save you and I by good works, but for good works. Dios no nos salvó por obras, sino para obras. Hay una gran diferencia entre esas dos palabras, por y para. Por depende de las obras. Para significa que las obras dependen de la salvación. No es al revés. La salvación no depende de las obras. Las obras dependen de la salvación. Ese es el fruto de la justicia. That is the fruit of righteousness. Works are the fruit of righteousness. La raíz de la salvación, hermanos, es la fe. Y a través de ese árbol, esa salvación que fluye por la raíz y pasa el tronco y pasa las ramas, produce frutos de justicia. Amén. The root is the faith. And the salvation that flows through that faith goes through the stem of the tree or the trunk to the branches, and it produces fruits of righteousness. That is the order. The fruits do not produce the roots. Las frutas no producen la raíz. La raíz es la que alimenta para que salga el fruto. Y hermanos, 1 de Pedro 1:5 dice que somos guardados. Pero fíjense cómo lo dice. No dice que somos guardados por obras. 1 Peter 1:5 says that we are kept. But it doesn't say that we're kept by works. It says we are kept by the power of God through faith. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Las obras no tienen nada que ver, hermanos, con tu salvación. Lo único que tienen que ver es que tu salvación produce obras. Amén. Works have nothing to do with getting you saved. The only thing they have to do with your salvation is that your salvation will produce works. You're a new creature in Christ and you will start living that way. Tú eres nueva criatura en Cristo y comenzarás a vivir de esa manera. Y lo que hacían estos falsos maestros, hermanos, era que perturbaban a los hermanos de la iglesia y pervertían el evangelio. They were troubling the brethren in the church and perverting the gospel of Christ. Versículos 8 y 9 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, Pablo está hablando aquí teoréticamente, un ángel del cielo no va a hacer esto, hermanos. Y un ángel del cielo no, pero él está hablando de una forma teorética. Si fuera el caso que un ángel del cielo bajara y predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, Pablo parece que, hermano, había dicho esto tantas veces anteriormente. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Verses 8 and 9, Paul is talking theoretically. Even if an angel from heaven preach another gospel, not that an angel would do that, it's theoretically. If an angel would do that, other than the one which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, Paul had said this numerous times before, and he's repeating it now. So say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Hermanos, hay dos categorías
de personas en el Evangelio reservados para destrucción. There's two categories in the New Testament that are reserved for destruction. Según 1 de Corintios 16:22, aquellos que no aman al Señor Jesús. According to 1 Corinthians 16:22, there are those who don't love the Lord Jesus Christ. May they be accursed, says the Bible. Dice la Biblia, sean anatemas. Y la segunda categoría son los falsos maestros que Pablo acaba de mencionar aquí. And the second category of accursed are these false teachers that Paul mentions here. Ellos están condenados a destrucción. ¿Ustedes se acuerdan de las bienaventuranzas, verdad? You remember the Beatitudes. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. ¿Sabía que inmediatamente después de eso vienen los ayes? Esos son bendiciones y maldiciones. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque hacéis y de esto y aquello y lo otro. Esto es lo mismo, hermano. Esto es un ay. Esto es una maldición. Esto es condenación. Aquellos que pervierten el Evangelio del Señor Jesucristo están condenados a destrucción. Those who pervert the gospel of Jesus Christ are condemned to destruction. Hermanos, y quizá mucha gente dirá, pero ¿por qué tan exagerado el Señor por algo como eso? Hermanos, la esencia y la integridad del Evangelio para el Señor es tan preciosa que Dios va a condenar a cualquiera que lo destruya. Cualquiera que cambie la esencia y la integridad del Evangelio le está robando a Dios de su gloria. Y gracias a Dios por su gloria, porque es por esa gloria de Él que Él mantiene esa reputación que tú y yo somos salvos. Porque de otra manera no seríamos salvos. Why so severe, God, with this condemning for just changing a few things? Because the gospel of Jesus Christ is so precious to God. It's so precious that He will condemn anyone who changes it. Because it robs Him of His glory. And if it wasn't because God maintains the reputation of His glory, you and I would not be saved. Because it is for His glory that you and I are saved. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, es suficiente y es eficiente para salvar a cualquier pecador por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. The gospel of Jesus Christ is sufficient and efficient to save any sinner by the grace of God through faith in Jesus Christ. Y eso es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que tú y yo vivimos, hermano. Eso es lo que tú y yo gozamos. Por eso es que tú y yo, hermanos, gozamos de paz. That is what you and I live. That's why you and I have joy. That's why you and I have peace. El himno que cantamos ahorita, Él vino a mi corazón, dice, hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener. La paz que me trajo su amor. The hymn that we were singing in the devotional says, there is a peace in my soul that I desire to have, the peace that was brought to me by His love. Eso es el Evangelio de Jesucristo, el amor de Dios para contigo y para conmigo. Que Dios, hermanos, sin obligación, sin necesidad, hermanos, se molesta en hacer lo que hizo por ti y por mí. Que tú y yo no lo merecemos. Y Él nos da su regalo más precioso para que tú y yo podamos tener salvación. And that is the gospel of Jesus Christ, that God, He was under no obligation and He didn't have to do it, that He gave Himself. He did what we did not deserve.
He gave us His most precious gift so that you and I can be saved. And you receive it freely by grace through faith. Y ese regalo tú lo recibes gratuitamente por gracia mediante la fe. Vamos a inclinar nuestros rostros y quiero hacer dos preguntas. La primera que quiero hacer es si tú no has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y quisieras recibir esta gracia, esta salvación. Si el Evangelio de Jesucristo toca tu corazón y deseas recibir al Señor Jesucristo. Esa es la primera pregunta. Observa que dijimos que no se le puede añadir nada al Evangelio. No le vamos a añadir obras, no le vamos a añadir tienes que hacerte miembro de tal iglesia, no vamos a decir tienes que decir estas frases todos los días, tienes que leer tantos capítulos de la Biblia. No le vamos a añadir nada de eso al Evangelio. El Evangelio es puro. El Evangelio es para que tú tengas una relación personal con el Señor. Es entre tú y Dios personal. No depende de mí ni de nadie más. Va a ser entre tú y Dios mismo, donde van a estar unidos para siempre, como un matrimonio que nunca se va a romper y que te va a proveer la seguridad que tú necesitas para el día que partas de esta tierra, saber para dónde vas. O si Cristo viene antes, que seas arrebatado también allá a las nubes con Jesucristo y librado de la ira de Dios. Hay alguien esta tarde, solamente tienes que alzar tu mano. La segunda pregunta que te quiero hacer, ¿estás perturbado? Ya tú que has creído en Cristo, ¿te ha perturbado alguna falsa enseñanza que te está robando de tu paz, de tu gozo? Si algo te ha perturbado, alguna enseñanza, alguna conversación que hayas tenido con alguien que tenga un concepto equivocado del Evangelio y te ha perturbado, te ha quitado la paz, te ha quitado ese gozo, eso puede ser restaurado en esta tarde. Porque te hemos predicado el Evangelio de Jesucristo. Ahora tienes un conocimiento del Evangelio puro del Señor. Hay alguien esta tarde, solo tienes que levantar tu mano para que oremos por ti.